Amén. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, tomen sus asientos, Gloria al Señor, que podemos estar en su casa. Amén. Para bendecirlo. Quisiera compartir una palabra del Señor y quisiera que busquen en el segundo libro de Crónicas, el último capítulo, el capítulo 36, el verso 23, los últimos versículos del capítulo. Usted sabe que nosotros tenemos los libros de Samuel, primero y segundo, el libro de Reyes, primero y segundo, el libro de Crónicas, primero y segundo, y muchas veces los textos se comparan o se repiten en uno y otro. El tema es que la perspectiva cambia. Una perspectiva, por ejemplo, la de Reyes, es desde el punto de vista de los escritos de los reyes de Israel. En cambio, el de Crónicas son las crónicas de los que servían al Señor en la parte espiritual, sacerdotal, y además en la parte de escribas, ¿no es cierto? Y allí están las crónicas de Israel, ¿no es cierto? Y yo quisiera, en algunos de los escritos hay relatos más históricos que en otros de los escritos, más al detalle, ¿no? Entonces, pero bueno, esto se le preguntan al pastor Slinke, que sabe mucho de esto. Entonces, en segunda Crónica, capítulo 36, el verso 23 dice así: escuche o lea, abra su Biblia. Hay algunos que están mirando la pantalla nada más, pero bueno, espero que tengan sus Biblias por ahí. Hay algunos que no, tienen la Biblia. Dice: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique en casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y ahí terminó el libro. Una orden extraordinaria que dio Ciro, el rey persa. Pero quisiera que leas el verso anterior, el verso 22, porque me interesa una palabra de por qué Ciro hizo esto. Él era un rey persa. Él tenía bajo la esclavitud al pueblo de Judá, que había ido a cautiverio en Babilonia y habían ganado ahora los medos y los persas. Los babilonios dejaron de ser los principales y ahora los persas eran los principales. Y ahora Ciro, rey de Persia, dice esto y hace esto: libera al pueblo de Israel. Pero en el verso de 22 hay un gran secreto gritado a voces, de alguna manera. Dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. ¿Qué hizo Jehová? Despertó, ¿qué cosa? El espíritu. Escuche, no está hablando del Espíritu Santo, porque Ciro no creía, tenía otros dioses. Está hablando del espíritu que tenemos todos nosotros, del espíritu que mueve nuestra voluntad, del espíritu que mueve nuestras intenciones, del espíritu que toma decisiones, del espíritu que nos guía. Y entonces dice: por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y repetimos, así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Me pareció interesante, este mismo relato lo vas a encontrar en los primeros versículos del libro de Esdras. Se repite ahí exactamente lo mismo, el mismo texto. Pero en las crónicas del pueblo de Dios quedó registrado así. Y me gusta ver de lo importante que es que Dios puede despertar el espíritu, la voluntad de cualquier persona para que tome el interés de hacer lo que Dios habló, de hacer la voluntad de Dios. Hoy, por supuesto, te das cuenta que vamos a hablar de lo importante y necesario que es vivir y tener el espíritu despierto. Porque en la vida hay muchas cosas que son tristes y peligrosas. A lo mejor vos podés pensar, bueno, lo peor que nos puede pasar es la muerte. Nos morimos y eso es la peor tragedia que podríamos vivir en la vida. Pero sabés que para el pueblo de Dios el tema de la muerte está resuelto. Para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor, el peor problema que puede haber, lo más triste que le puede pasar al pueblo de Dios, es que permanezca dormido y no despierte. No sé si me entiendes. Tú y yo tenemos resuelta la muerte, que podría ser para este mundo la peor tragedia. Pero lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios es permanecer dormido, porque el muerto no siente, pero el dormido cree que está bien, aunque está dormido, pero que está bien. Y entonces hoy te quiero hablar por un momento de los que duermen no en el Señor, sino de los que duermen en la iglesia del Señor. Por un momento quiero hacer referencia a algunos textos bíblicos y a esta historia para ver cuán despiertos estamos en la obra del Señor. Porque en las iglesias, y vos lo podés escuchar a pastores, y lo podés ver en estadísticas, y te lo pueden decir acá, en el norte, en el este, en el oeste y por todos lados, que uno de los peores problemas por la iglesia no avanza es porque los creyentes no avanzan, es porque los creyentes no activan, es porque los creyentes no se mueven. Por eso surgen los mega pastores, los mega siervos y los mega ungidos que hacen todo lo que el pueblo de Dios le ha sido mandado para hacer. ¿Me entiende? Y hay una fantasía del pueblo de Dios en creer que su líder tiene que ser aquel que lo haga todo y que el pueblo permanezca en un letargo, en una pasividad, en una detención o simplemente, como decíamos, dormidos que necesitan ser despertados. Van a la iglesia, adoran, pero sin pasión. Van a la iglesia, oran, pero lo hacen sin fe. Escuchan la palabra, pero sin experimentar cambios, sin transformación. Sirven en la iglesia a Dios, pero muchas veces sin entusiasmo y sin pasión por la obra del Señor. Y la iglesia está, y la gente está, pero aún dentro de las iglesias hay mucha gente que parece, por alguna u otra razón, adormecida, no activa, no está despierta. Y es necesario que Dios haga algo. Por eso no es estar solamente en la iglesia, por eso no es solamente venir al culto, sino estar despiertos en el Señor, despiertos en el Espíritu de Dios, despiertos en la acción, porque es la única manera en que podemos entender, escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios y caminar en ella para hacer la obra del Señor, ser instrumentos útiles. Síntomas que muchas veces tiene la gente que está durmiendo. ¿Alguno está durmiendo? Porque a mí se me duermen algunos, pero realmente me cierran los ojos y se mandan una siesta. No estoy hablando de esa gente. Yo he visto a más de uno de ustedes cerrar los ojitos y hacer como que oran, pero no están orando. Están descansando en paz.
¿No le pasó alguna vez? El pastor estaba tan denso, tan pesado que usted dijo... Me mira en serio algunos. Pero yo que estoy de este lado y veo, puedo ver, me doy cuenta. Yo sigo predicando, no importa. Hay veces que pego un grito, un golpe fuerte. Uy, el reloj. Un golpe fuerte y entonces veo que alguno de repente despertó, no sé a qué, pero despertó. Pero no estoy refiriéndome a los que se me duermen en el mensaje. Estoy refiriéndome a los que se le durmieron al Señor, que es mucho peor. ¿Me entiende lo que le digo? Los que se le durmieron al Señor. Comienzas a perder los deseos espirituales que antes tenías. Aquellas cosas que te movían, aquellas cosas que te inspiraban, aquellas cosas que te hacían arder, aquellas cosas que te ponían en acción, empezaron a dejar de tener efecto en tu vida. Muchas veces sientes pesar al leer la palabra de Dios. No te anima a leer continuamente, seguidamente la palabra de Dios. Es como que pensaras, yo lo intento, pero no puedo. Cuando alguien empieza a adormecerse en su espíritu interior, sientes aún que te aburre el tiempo de oración. Deja de ser relevante para ti el tiempo de oración. Deja de ser una necesidad vital el tiempo de oración. Para los que duermen y necesitan despertar, empiezan a sentir estos síntomas en su vida. Nuestra vida reacciona más activamente a las cosas normales o a las que nos entretienen que las realidades espirituales de Dios. Nos entretienen más las cosas que vivimos o que podemos disfrutar y que nos entretienen que las cosas espirituales del Señor. Estoy hablando de síntomas, todavía no empecé a predicar, ahora empiezo. Hablo de síntomas. Pierdes la sensibilidad muchas veces de estar en alerta y en el fuego por el Señor y por su obra. Estás en la iglesia, te mueves en ella, pero pareciera que la iglesia no está en ti. Son muchos de los síntomas que a algunos les acontecen cuando empiezan el adormecimiento de tu espíritu. Pareciera que estás escuchando la palabra de Dios, pero no le prestas atención. Él te habla, pero tú no escuchas. Él te corrige, pero tú no entiendes. Y reaccionas mal muchas veces. Él te advierte, pero no respondes. Y cuando esas cosas empiezan a pasarnos, alerta. Estamos empezando la siesta. Pierdes el anhelo y el interés de buscar más de la presencia de Dios. Te hablan de buscar de la presencia de Dios y no sabes de qué se trata, o no querés encaminarte en esa dirección. Pierdes el anhelo, el interés de buscar más de la presencia de Dios para tu vida, más de la llenura, más de la plenitud de Cristo, más de su Espíritu Santo. Si hay algo que yo sé, o que he aprendido en los años de vida y de ministerio, es que Dios nunca trabaja a través de personas dormidas. La palabra de Dios dice que Él despertó en este tiempo que venía la reconstrucción, despertó el espíritu de Zorobabel, que era gobernador de Judá, y el espíritu del sacerdote despertó, y despertó el espíritu de todo el pueblo para que volvieran y se pusieran a trabajar en levantar nuevamente la casa del Señor. El Señor tuvo que ir y buscarlos en donde estaban, ir y despertar el espíritu de un gobernante persa y que este gobernante le diera salida a los que estaban cautivos y luego despertar a uno que iba a ser el gobernador, Zorobabel, y a otro que era el sacerdote, Josadac, y luego al resto del pueblo para poder edificar la casa del Señor. Pero como no eran pueblo, pero como no rendían culto, pero como no hacían sacrificios, pero como no hacían todo el ritual que el pueblo de Israel hacía, sí, pero para Dios dormían y Él tuvo que activarlos, Él tuvo que sacudirlos, Él tuvo que despertarlos.
para que pusieran mano a la obra. Y así volver a reedificar el templo que había sido profetizado por Ageo, por Zacarías. En el texto que acabamos de leer, dice que algo sorprendente para mí, que Ciro, rey de los persas, en el primer año de su gobierno, no que él estaba experimentado en gobernar, no que habían pasado varios años, en el primer año de su gobierno, Ciro, rey de los persas, que no era del pueblo, pero que Dios lo despertó para ser parte de la movida de su voluntad para con su pueblo, dice que despertó en él y él empezó a desear lo que Dios deseaba. Y él empezó a querer lo que Dios quería. Y él empezó a entender la voluntad de Dios, de lo que Dios le decía que tenía que hacer. Por eso Ciro puso sus intereses a un lado y le dio la prioridad a la voluntad de Dios. Y lo que te quiero decir con eso, que aquel que el Señor toca, aquel que el Señor despierta, aquel que el Señor levanta para una oportunidad, para un tiempo, para una época, para hoy, en la iglesia del Señor, va a ser alguien que aprenda a poner los intereses, sea rey, sea líder, sea pastor, sea maestro, sea lo que sea, va a aprender a correr los intereses que tiene para poner en primer lugar la voluntad de Dios. No eres vos el que se tiene que promocionar. No eres vos el que tiene que aparecer. No somos la estrella de nada ni de nadie. Es Él y su voluntad la que se tiene que cumplir en medio del pueblo de Dios. Amén. Porque muchas veces creemos que somos protagonistas de algo y por ahí estamos dormidos en el creer que. Y Dios nos tiene que despertar para que escuchemos y atendamos y obedezcamos la voz del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Empezás un ratito. Si alguno quiere descansar, me avisa. No, bueno. Increíble. Despertó Ciro porque Dios lo tocó. Y cuando Dios te toca, te despierta. ¿Amén? ¿Cuántos en la vida les pasó que estaban medio dormidos? Medios haciendo el horizontal, estaban haciendo la plancha espiritual en medio de las olas y de repente hubo un sacudón del Señor que casi se ahogan, pero el Señor los rescata y se levantan y empiezan a activar la obra del Señor. ¿Cuántos? ¿A alguno le pasó alguna vez? Me ha pasado un montón de veces. ¿O no? No, a los pastores no, porque ellos están ahí atentos, calladitos, a ellos no les pasó nunca. Vamos, pastor, dígame. Nos pasó, que nos pasó. De tanto en tanto, cuando Dios quiere hacer algo, empieza a despertar el espíritu de uno, el espíritu de otro, el espíritu de otro, el espíritu de otro, para hacer su obra, ¿sí? Así que, y Ciro dijo, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Porque dice el verso 23, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. El rey persa de repente despierta y entiende que lo único que tiene que hacer es un mandato de Dios, una determinación de Dios. Tengo que gobernar, haz lo que Dios te dice. Tengo que hacer lo que Dios te dice. Tengo que levantar un ejército, haz lo que Dios te dice. Porque cuando un espíritu despierta en el Señor, lo único que te anhelás, lo único que deseás, lo único que querés, lo único que procurás es hacer la voluntad de Dios, es cumplir el mandato de Dios para tu vida. Amén. Tenemos que entender esto, iglesia. No somos un pueblo que venimos los domingos a consolarnos, a abrazarnos y a abrazar. Somos un pueblo al cual Dios despertó por la sangre de Cristo. Hoy tenemos la sangre del Señor. ¿Para qué? Para manifestar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Alguno se acordó del versículo y dijo amén. Ahora escuchen. Cuando Dios quiere hacer algo, despierta el espíritu del que sea necesario para que se haga, para que hacer que su palabra se cumpla. Pero nada en tu vida va a suceder, y no esperes que suceda,
mientras estás dormido espiritualmente, que es diferente, es la otra cara de esta moneda. No va a suceder, no lo pidas, no lo busques, porque no va a ocurrir a menos que despiertes a la voluntad de Dios, despiertes a lo que Dios quiere. No, pero yo soy un buen hermano, no, pero yo he sido líder, no, pero yo trabajé así, pero yo fui acá, yo hice esto, yo lo otro, y hoy estás dormido. Necesitas que el Señor te despierte, te toque y te levante para lo que Él tiene pensado para ti. Daniel, el profeta Daniel, fue alguien que no se durmió. Habitó en cautiverio, vivió en cautiverio casi toda su vida prácticamente, toda su vida. ¿Y sabes qué? Él no dejó que su espíritu se durmiera. Él, cuando llegó el momento, lo interpretó al instante. Él aprendió a ver los tiempos y a darse cuenta que se había cumplido los 70 años de cautiverio, que Dios había dicho que Judá iba a estar. Él fue el único que se puso a orar y a ayunar, que se puso a pedirle perdón a Dios, le empezó a agradecer a Dios, empezó a reconocer la soberanía y el poder de Dios. Mientras todos estaban esperando un año más de cautiverio, ¿cuánto vamos a años hace? No sé, andaremos por los 68, bueno, vaya a saber, estaremos hasta los 100 acá, cautivos. Y no, capaz que a los 75 salimos, y no, yo pienso que hasta los 100 el Señor no nos saca de acá. Estaban en cualquiera, porque estaban dormidos. Pero Daniel estaba bien despierto. Y Daniel supo que era la hora y era el día donde Dios sacaría a su pueblo. Y Dios cumplió su palabra y sacó a su pueblo. Mientras dormimos, quiero decirte que hay cosas que no se cumplirán en nuestras vidas. Y no porque el Señor no tenga grandes cosas para hacer en nosotros, o no tenga grandes cosas para hacer a través de nosotros, solamente que hasta que no nos conectemos y no activemos, no van a suceder. Y muchas veces algunos se quedaron dormidos por algo que pasó alguna vez en su vida, por un desacierto, por un error, por una incomprensión, por un entredicho, por una enemistad, por algo que le pasó, aún puede ser dentro de la iglesia, y se quedaron ahí, se frenaron ahí y dejaron que su vida se fuera calmando, dejaron de sentir, dejaron de vivir, dejaron de apasionarse, dejaron el fuego y dejaron todo hasta que quedaron dormidos. No permitas que las cosas que te sucedieran hoy te adormezcan de tal manera que te impida ver lo que Dios tiene preparado para adelante en tu vida. Porque si te quedaste dormido por algo que sucedió hasta el día de hoy, es imposible que puedas ver lo que viene mañana, porque necesitas despertar. Y tienes que pedirle a Dios: Señor, despertá mi vida. Yo quiero conocer lo que tienes preparado para mí. ¿Amén? ¿Alguno quiere conocer lo que Dios tiene preparado? Y no, mira, a esta altura de la vida yo ya estoy hecho, hermano. No. Dios tiene cosas... Jóvenes, ustedes son una bomba espiritual para Dios. Tan solo tienen que activar, arriesgar, jugarse, apasionarse, arder en el fuego, decirle a Dios: acá me tenés. Y si estás dormido porque te interesan otras cosas, si te interesa, a ver, ¿cómo estoy? A ver, un cortecito de onda. Si te importa eso más que Dios, estás perdido, estás dormido. Pero el día que cambies eso por lo que a Dios le interesa, su voluntad, entonces tu vida va a despertar a una nueva dimensión. Y lo que le digo a los jóvenes se lo digo a todos, y me lo digo a mí en primer lugar. Muchas personas están luchando por avanzar en sus vidas y no se dan cuenta que lo que no los deja avanzar no es Satanás, porque es fácil echarle la culpa siempre al enemigo. No son los demonios, no son la gente, no son las circunstancias, sino que dejamos que nuestro espíritu se duerma. Y por eso muchas veces no avanzamos.
Y este Ciro, que no leía demasiado la Biblia, que no iba a los cultos muchas veces, quien había sido ungido para ser rey, en el primer año, despertó. Porque el Señor lo despertó. Y no importa que creía, no importa que no creía, no importa cuántos años tenía, no importa qué experiencia tenía, no importa lo que había hecho y lo que no había hecho, despertó. Y cuando despertó, lo primero que fue a hacer es lo que Dios le mandó, la voluntad de Dios. Amén. Iglesia, tenemos que levantarnos en este tiempo porque el tiempo se acerca, porque la hora llega, porque el Señor viene pronto, viene por una iglesia que da fruto, viene por una iglesia que está trabajando en su obra, que está haciendo su obra, viene por un pueblo sin mancha ni arrugas, viene por aquellos que se han rendido y son obedientes a la voluntad de Dios. El Señor viene y quiere encontrar esa clase de iglesia. No, pero es que yo tenía unos manguitos y decidí invertir mi vida en este proyecto y ahora me estoy volviendo loco porque la plata no me alcanza y tengo que remarla. Y estás invirtiendo tu vida. Y quizás, despierto en el Señor, Él quiere que hagas otra cosa. Él quiere que vivas para otra cosa. Él quiere llenarte de propósitos que no los ves. Él quiere levantarte para lo que nunca hiciste todavía. Ese es el Dios que despierta los corazones. Y a veces Dios permite que se nos pierdan cosas o perder cosas para que Él pueda producir ese despertamiento. A Saúl nunca hubiese encontrado el rumbo de su vida si no se le pierden las burras de su padre. Él, por unas burras perdidas, salió en búsqueda de unas burras y volvió siendo ungido para ser rey. Jamás lo pensó, nunca lo imaginó, ni él ni nadie lo pensó, pero Dios ya lo había pensado. Y por medio de esas burras que le tocó perder, que luego se las encontró el Señor, ni él las encontró. Él se dio cuenta que había sido ungido, que había hablado en lengua, que había profetizado con otros profetas y que estaba en el camino de ser ungido rey de Israel. Dios permitió que se levantara un Goliat, príncipe de los filisteos, para que de todo el pueblo de Israel surgiera un Davidcito y la unción de Davidcito para vencer a Goliat y empezar algo que David nunca supo que iba a venir sobre su vida. La familia de David nunca supo que iba a venir sobre su vida. Isaí, su padre, nunca supo que iba a venir sobre su vida. Pero Dios permitió que un Goliat se levantara, un obstáculo se levantara, una circunstancia adversa se levantara para Israel, para que se levantara un muchachito y con la unción que Dios le dio, derrotara a ese gigante. Judá, el pueblo del que estamos hablando, había perdido la libertad, habían sido llevados esclavos, habían perdido sus casas, habían perdido parte de su familia, habían visto como el templo era quemado y derribado, como los muros de Jerusalén eran destruidos. Judá, el pueblo de Judá había visto todo eso y había sido llevado al cautiverio y les tocó perder. ¿Por qué? Porque un día Dios despertaría sus corazones y volverían y serían un pueblo diferente, un pueblo de edificadores, un pueblo que adoradores, un pueblo que se rendiría delante del Señor, que haría altar delante del Señor y no paró hasta que ese templo no fue nuevamente construido, el Señor. Por eso despertó el espíritu de todos ellos. ¿Por qué te crees que esta iglesia puede avanzar? ¿Por qué te crees que esta iglesia puede crecer? ¿Por qué piensas que esta iglesia puede? ¿Porque somos como somos y nos amamos como nos amamos y hacemos lo que hacemos? ¿O porque el Espíritu del Señor venga y nos toque, y nos despierte, y nos active, y los intereses de vos, se pongan a un lado para hacer la voluntad
del Señor. ¿Alguno dice amén? Es que a mí no me gusta mucho ese plan, porque yo ya tengo mis planes, pastor. Olvídate. ¿Vos le querés decir al Señor de los propósitos que tenés un plan? ¿Vos le querés enseñar al Dios que hizo todas las cosas que tenés un plan? El plan ya está y no está en vos. El plan está en el corazón de Dios. ¿Amén? Sigo un poquito más. ¿Sabes? Al Señor le interesa mucho más el estado espiritual de tu corazón que cualquier otra cosa que anheles en la vida. Al Señor le interesa mucho más el estado de tu corazón que los pensamientos que tengas, que la ideología que tengas, que la política que tengas, que lo que pienses de una u otra cosa que suceda en el mundo. A Dios le interesa mucho más tu corazón que todo lo que argumentes en tu propia vida. O que pienses que sabes, o que entendés, o que conoces. Él quiere activar tu corazón. Yo quisiera ser un pastor despierto. No sé si estoy tan despierto. Sí sé que no puedo sacar fuego por la boca, ni puedo dar 3 vueltas carnero en la plataforma, como muchas veces digo. ¿Sí? No me puedo tirar del pináculo del TEM tampoco. Esas cosas no las puedo hacer. Pero lo que no quiero hacer es un pastor dormido para el Señor. Quiero ser un pastor despierto y atento al Señor. Quiero contar con líderes, con un liderazgo atento y dispuesto para el Señor. Porque donde hay alguien que está despierto en el fuego de Dios, ese contagia a otros, ese anima a otros, ese levanta a otros. Porque vos y yo somos llamas encendidas, que cuando Dios las puede usar, son capaces de encender el fuego más apagado que haya. El creyente más apagado que haya, alguien lleno de la presencia de Dios, alguien despierto en el Espíritu del Señor, puede contagiar y animar a otros a encenderse en el nombre del Señor. Como le dijo Dios a Jeremías en tiempos de adversidad, le dijo: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tenía tanta oposición Jeremías, iban tan en contra de todo lo que Dios decía, se oponían a cualquier palabra que Jeremías, le hicieron de todo a Jeremías. Sin embargo, Dios le dice: empieza a sacar lo precioso de lo vil de tu vida. Empieza a hablar lo que es de Dios y no lo que escuchás por ahí. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y Jeremías tuvo que decir: aquí me tenés, Señor. Me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo. Hay veces que no puedo soportarlo, Señor. A veces que los tiempos son muy difíciles, Señor. Pero me sedujiste una vez más. Fui seducido por ti. Ellos se van a convertir. Yo no me voy a convertir a ellos. No sé si me entiendes. Cuando Pablo ve el decrecimiento de su discípulo Timoteo, otra vez, alguien que venía lleno del fuego de Dios, alguien que venía lleno del Espíritu de Dios como Pablo, le dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti y que te fue puesto por imposición de manos, que recibiste por imposición de manos. Avivá, avivá, avivá el fuego. Vos tenés que avivar el fuego de Dios que está en ti. Y Timoteo no paró hasta hacerle caso a Pablo y avivar su corazón y encender nuevamente la llama de su vida para seguir pastoreando esa iglesia tan complicada que tenía por delante. Yo quiero ser un pastor despierto. Y les estoy hablando para ayudarles a que alguno que necesite hoy despierte en el Señor. ¿Sabes qué? ¿Te acordás esos 2 hombres que iban de vuelta a Emaús después de que
murió Jesucristo en la cruz, ellos volvían con algunos entredichos, discutiendo algunas cosas, de que algunos discípulos cercanos a Jesús le habían dicho que no estaba en la tumba, que había resucitado. Y ellos venían, y resulta que Jesús se les acerca y empieza a andar con ellos. Y ellos lo veían a Jesús, ellos lo oían a Jesús, ellos estaban en la presencia de Jesús, pero no se daban cuenta que estaba Jesús ahí en medio de ellos. Estaban cegados, acongojados por las circunstancias, estaban dormidos. Y hasta que sus ojos no dejaron esa ceguera, nunca se dieron cuenta, solo al final, que habían caminado y visto y hablado en presencia del mismo Jesucristo resucitado. No sé si me entendés lo que te trato de decir. Samuel, siendo niño, oyó la voz de Dios. Samuel, Samuel. Pero Elí, el profeta experimentado, el profeta de años, el que hacía los sacrificios, el que enseñaba, el que estaba al frente, el que guiaba al pueblo, el que hablaba del perdón y del amor de Dios, el mismo Elí no escuchaba la voz de Dios. ¿Será que no hablaba fuerte el Señor para que el viejito no escuchara? Bueno, digo viejito porque parecía que era entrado en años. Pero el niño Samuel lo escuchaba y Elí no lo escuchaba. Algo había pasado en el corazón de Elí. Algo había sucedido en su corazón. Se había adormecido. Ya no estaba despierto como en otros momentos de su vida. ¿Y sabes qué? Esos son momentos peligrosos. Jesús dijo en una enseñanza, y mientras dormían, el enemigo vino y plantó cizaña. Y mientras dormían, el enemigo vino y plantó cizaña. ¿Para qué? Para arruinar la cosecha. ¿Para qué? Para arruinarle la vida al sembrador. ¿Para qué? Para que se contaminara el trigo. ¿Para qué? Para que no pudiera crecer lo que Dios quería hacer crecer. Para que perdieran lo que había aún, el trigo que había quizá en sus corazones. Mientras se adormecían, el enemigo plantó cizaña. ¿Tú te crees que porque estás en estado pasivo, tú piensas que porque estás haciendo, como decíamos, la plancha, tú piensas que porque no estás activando nada, tú piensas que porque tu espíritu está ahí, tu corazón está ahí, que va y que no va, que va y que no va, ¿eres neutro? ¿Estás en el estado neutral? No. Cuando alguien está en ese estado, dijo Jesús que el enemigo viene y planta cizaña. ¿Y sabés lo que cuesta sacar la cizaña una vez que está agarrada? Es difícil, es mucho más difícil. Y yo creo que muchos de los que hace tiempo entraron en ese letargo tienen cizaña plantada en sus vidas que no lo dejan avanzar, que no lo dejan crecer, que no lo dejan servir, que no lo dejan entregarse como Ciro, como Zorobabel, como el sacerdote, como el pueblo entero, a la voluntad de Dios. ¿Me entiende, iglesia? Cuando duermes, otra de las cosas que sucede es que perdés grandes oportunidades para el ministerio. ¿Te acordás cuando Jesús estaba en agonía y le dijo a sus discípulos que lo acompañaran a orar en el Getsemaní? Su corazón estaba acongojado, su corazón estaba triste,
muy triste por las horas que iban a venir, y se llevó a los discípulos para que lo acompañaran y velaran con él y oraran. Y él se alejó para orar a su Padre, y ellos empezaron a orar, pero en un momento, ¿qué pasó? Se durmieron. Y cuando Jesús vino, se habían dormido. Y Jesús siguió orando y les pidió que velaran. Y volvió y los encontró durmiendo. Y cuando ellos quisieron ponerse a orar, dije, Jesús, no, ya viene el que me entrega. Está allá. Viene con esa turba. Perdieron la oportunidad. Perdieron el tiempo. Perdieron la gran oportunidad que tenían de estar velando con Jesús y por Jesús. Hay algunos de nosotros que están perdiendo grandes oportunidades de hacer la obra con el Señor, de velar con el Señor, de estar con el Señor. Hay algunos que están perdiendo tremendas oportunidades en su vida, entreteniéndose con otras cosas que no se llaman Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque cuando te duermes, no solamente pierdes grandes momentos, grandes oportunidades, sino que aparte empiezas a apagar tu lámpara. Se empieza a secar tu aceite, se empieza a apagar tu llama. Como las 5 insensatas, ¿te acordás? Se descuidaron, se durmieron, hicieron lo que querían hacer y de repente se apagó la llama y se quedaron sin aceite y pidieron ayuda y calcularon el costo y el tiempo para ir y volver, y cuando se dieron cuenta ya era tarde, se habían apagado. Y les decían las otras, no, porque nos vamos a quedar nosotros sin aceite, y aparte ya está llegando el esposo. ¿Por qué dejar que se apague? Dejando que nos pase la vida y nos pasen los tiempos, y nosotros permanezcamos en ese letargo, en ese adormecimiento espiritual. ¿Por qué dejar? ¿Por qué dejar? ¿Por qué escuchar las palabras que nos digan, ya es tarde? Se pasó el tiempo en que se podía. ¿No pudiste velar con Jesús? Ya es tarde. Vienen a entregarlo a Jesús. ¿No pudiste esperar al esposo encendido? Ya es tarde. Solo que los que tienen la llama encendida ven. Solo que los que tienen la llama encendida esperan. Solo los que tienen la llama encendida reciben al esposo que viene por nosotros. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Romanos 12:11, dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, esto no es de Pérez, así que no me hagan la asociación porque ya lo están haciendo, no perezosos, sino fervientes en espíritu, con minúscula, sirviendo al Señor. En lo que requiere atención, en lo que requiere premura, en lo que requiere diligencia, estar ahora, en este momento. El apóstol dice, no estén en estado de pereza, sino fervientes en espíritu, con un corazón vivo, con una fuerza espiritual, con un deseo, con un anhelo, fervientes en espíritu, sirviendo
al Señor. Y yo quisiera dejarte esta semblanza de decir, es hora de despertar, iglesia. Es hora de despertar a todo aquello que Dios ha hablado, de todo aquello que Dios ha deseado, de todo aquello que ha querido para este pueblo y para esta iglesia. Amén. Hoy tenemos la Cena del Señor. Y justamente la Cena del Señor es ese tiempo en donde recordamos que Jesús nunca se detuvo, que Jesús nunca cambió de rumbo, que Jesús no dejó que el tiempo le pasara, que Jesús no permitió que el adormecimiento lo alcanzara, sino que Jesús siempre estuvo alerta, atento y activo para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y si yo pregunto cuántos quieren ser como Jesús, me levantan todos la mano. Pero si pregunto cuántos están dispuestos a que el Señor los toque y los despierte para hacer su voluntad, no sé. No sé. ¿Será suficiente que su cuerpo fue y su vida fue molida y entregada por nuestros pecados para que nosotros vivamos despiertos y fervientes? ¿Será suficiente que la sangre que Él derramó active nuestras vidas y vivamos como renacidos y fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor? ¿O tendrá que hacer algo más el Señor? ¿Tendrá que sacarte de donde estabas y traerte a una nueva oportunidad? Porque a menos que hayas muerto y estés en un cementerio, cosa que no ha sucedido todavía, estás en la iglesia, pero quizás estás durmiendo y necesitas despertar. Recuerdo esa vuelta que Moisés, me vienen las historias, recuerdo que esa vuelta de Moisés, que trabajaba y trabajaba solo y necesitaba ayuda. Y había 70 ancianos en la congregación. ¿Se acuerdan de esa historia? Y de repente el espíritu que había en Moisés fue repartido sobre esos 70 y todos empezaron a activar su vida de una manera y empezaron a profetizar y empezaron a alabar y empezaron a mover, empezaron a sentir cosas que antes no sentían. Esos 70 habían vivido hasta ese momento como líderes, señores, esto, hacían esto, lo otro. Pero el día que el Espíritu los tocó y de lo que había en Moisés pasó a ser impartido en esos 70, sus vidas fueron diferentes. Sus vidas fueron tocadas, sus vidas fueron alteradas, sus vidas fueron activadas en el poder del Señor. Y había dos de ellos que no habían estado. ¿Se acuerdan de la historia? Medad y no sé cómo se llamaba el otro. Había dos que no estaban. Pero no importó para Dios. Porque si estaban a 2 kilómetros, o estaban a 10 cuadras, o estaban a la vuelta, allí donde estaban el Espíritu del Señor los tocó
Y ellos empezaron en el lugar donde estaban a profetizar. No sé si estaban llegando tarde, no sé si se habían demorado, si se olvidaron las uvas, no sé qué les pasó. Pero no estaban en la reunión de los 70. No sé qué les pasó. Pero donde estaban empezaban a profetizar. Y entonces cuando Josué los ve a la distancia, le dice: Moisés, escúchame, allí hay dos que no están acá y que están profetizando. Voy y los paro, voy y los callo, voy y les impido que lo hagan. Y Moisés lo mira a Josué, que parecía que estaba medio dormidito en estas cosas todavía. Y le dice: ¿vos tenés lo de mí? Si Dios les dio para que hablaran y profetizaran, ¿qué a vos? No fui yo, fue Dios. Si Dios lo levantó a ese, si Dios levantó a aquella hermana, si Dios le habló a aquel hermano, si Dios despertó a aquella joven, si Dios hizo profetizar a la abuelita, si Dios despierta a quien despierta, ¿qué a vos? Él hace como Él quiere y despierta a quien quiere para hacer su voluntad. Por eso todos anhelamos, pero quizá no todos nos movamos. Porque cuando Él despertó, todo se alineó al cielo de Dios, a la voluntad de Dios, y todo empezó a suceder. Pero si Dios te despierta hoy, ¿querrás correr detrás del Señor? ¿Querrás ir en pos del Señor? ¿Querrás obedecer las cosas que nunca hiciste antes en el nombre del Señor? Si Dios te despierta hoy, ¿estás dispuesto a pagar el precio por lo que el Señor te despierta? Si el Señor te despierta hoy, ¿piensas que quizás te va a dar a hacer algo que no puedes hacer? ¡Jamás! Él sabe dónde está tu límite. Él sabe dónde empiezas y dónde terminas. Él no te va a dar una carga que no puedas sobrellevar. Y si te parece difícil, aún estará la salida de Dios. Pero lo que no te puedes quedar es dormido para Dios. Él está buscando un pueblo que lo anhele, que busque de su presencia. Él está buscando un pueblo donde se renueve la palabra. Él está buscando un pueblo donde se renueve la oración. Él está buscando un pueblo donde se renueve la predicación. Porque los despiertos son los que se preparan para las batallas. Pero los despiertos son los que aprenden a discernir las puertas del enemigo. Pero para los despiertos son las grandes victorias que el Señor ha preparado. Pero solo a los despiertos Dios va a utilizar en su reino. Quizás no esté del todo de acuerdo. No me interesa. El Señor me dio una palabra y yo te la tengo que decir. Quizás decir: yo estoy a medias. Nada es a medias para vos, para Dios. Es todo o nada. Es todo o nada. Y hoy, ante el pacto que tenemos de la sangre de Cristo, ante el pacto que Él firmó con su propia sangre, Dios te pregunta, frente a mi mesa y frente a mi pacto, ¿querés despertar? Iglesia, ¿querés despertar? Iglesia, cuando el Señor te llame a dar tu tiempo, ¿sos capaz de dárselo?
Iglesia, cuando el Señor te llame a ir por las calles hablando de Él, ¿vas a ir? Iglesia, cuando el Señor te pida que cambies las decisiones que tenés que cambiar para hacer la obra que tenés que hacer, ¿vas a ceder? ¿Lo harías? Con tal de estar despierto, vale la pena hacer cualquier cosa que Él pida. Ciro no lo hizo porque era bueno. Ciro no lo hizo porque era condescendiente con los pueblos que tenía bajo la esclavitud. Ciro no lo hizo porque les parecieron lindos los hebreos, los de Judá. Ciro, el rey de los persas, lo hizo porque el Señor despertó su espíritu para hacerlo. Y si el Señor lo pudo hacer con Ciro, el Señor lo puede hacer con cualquiera de nosotros. ¿Serás más duro que un gobernante que está hecho para tener brazos firmes, para gobernar, para establecer? ¿Será más difícil que alguien que se preparó en guerras y en batallas y por eso llegan a donde llegan? ¿Será más difícil que Dios pueda despertarte a ti si lo despertó a Ciro, rey de los persas? ¿Por qué no oramos? ¿Y por qué no le decimos, hácelo conmigo? Pero yo tengo 15 años, tengo una vida por... ¿Qué mejor? A los 15 años me dieron por primera vez el grupo de jóvenes, no sabía ni qué hacer a los 15 años. A los 17 años había aprendido algo ya. A los 18 me borraron del grupo de jóvenes. Pero eso es otra historia. No en esta iglesia, en otra. Pero mi mayor pasión era saber que Dios me había escogido, que Dios me había levantado, que Dios me estaba usando para algo entre los jóvenes de aquella época. Vos sabés que inventando cosas para el Señor, diseñando cosas, se nos ocurrió hacer reuniones en las casas. Yo tenía 18 años. Y en aquella época no había tantos grabadores, ni había tantos CDs. Había tocadiscos. ¿Alguno sabe lo que son tocadiscos? ¿Tocadiscos? ¿Discos de pasta? Algunos, ustedes no saben ni de qué se trata. Uno es long play, alta tensión, música en libertad. ¿Se acuerdan de esos programas? Y nosotros, el pastor Elín, dice, ¿a dónde va este hombre? Y entonces ya saben que soy viejo, tranquilo. Ya no se rían más de que soy viejo. Pero nosotros juntábamos a los chicos y íbamos a la casa de uno de ellos y llamábamos a los chicos del barrio y le poníamos música de onda, música de ese tiempo. Y en ese tiempo alta tensión, música en libertad, eran los long play que venían de todos los temas. Y cuando terminaba eso, tomábamos algo juntos, le invitábamos algo fresco, una chocolatada, lo que fuera, y después le hablábamos del Señor. ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? Pero yo lo hacía enamorado de Dios, despierto en el Señor, deseando que haya uno más para el Señor. No sé si iba a resultar o no iba a resultar, pero yo sé que Dios usó ese tiempo para mi vida y que Dios usó esos jóvenes en ese tiempo y que Dios hizo cosas trascendentes en muchos de ellos y muchos se alcanzaron por esa tontera que hacíamos. Pero nos arriesgamos y nos jugamos a vivir despiertos y no dormidos, despiertos para el Señor. Y si yo te pregunto alguna de las cosas que hiciste cuando eras más joven para Dios,
Vas a tener muchas historias, pero cuando hoy te mirás y te preguntás, ¿y ahora qué? Te podés responder quizá, no soy ni siquiera la sombra de lo que fui. Y eso es triste. Y eso es muy triste. No mantuviste encendido. Perdiste oportunidades. Se apagó. Yo quisiera que hoy que tenemos el privilegio de comer del pan y de beber de la copa. Esta no es para mí, no crean, porque esto no tiene nada. Y de beber de la copa. Comer el pan que nos recuerda que Cristo dio todo. Y beber de la copa que nos recuerda que Cristo, hasta la última gota de sangre, la derramó por nosotros. Que vos cuando tomes el pan y tomes de la copa, te respondas, ¿estoy despierto para ti? ¿O me dormí? Y necesito despertar. ¿Me entiendes lo que te digo? No es difícil. Y para todos los que quieran, vamos a hacer una oración para despertar, para pedirle al Señor que despierte nuestro espíritu con minúscula. Porque el Espíritu Santo de Dios está siempre vivo y activo y obrando. El que se duerme es nuestro espíritu con minúscula, con el que fuimos creados. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Ni siquiera te estoy pidiendo que pidas una plenitud y una llenura del Espíritu Santo, que eso también Dios lo hace y también lo podemos pedir. Sino que antes de eso, el Señor despierte tu espíritu para recibir lo que Él ha preparado. Amén. Como hice eso de los long play y de la disco de pasta, que era medio loco, y que soy medio loco en algunos momentos de la vida, me surge la ralladura, y hoy los voy a invitar a acercarse a la mesa, a que tomen una decisión aquí en el altar, rodeando la mesa del Señor, a que cuando se te dé la copa puedas recordar la sangre que se pagó por vos. Que cuando te den el pan veas el sacrificio que hizo el Señor y digas, yo no puedo seguir viviendo solamente para mí. Yo no puedo seguir viviendo tratando de solucionar mis problemas nada más. Yo no puedo seguir viviendo y absorbiendo todas mis fuerzas y toda mi energía y todos mis recursos para mí. Yo tengo que vivir para algo mayor. Yo tengo que vivir para algo sobrenatural. Yo he sido perdonado para algo más grande. Yo he sido salvado para ser luz. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo, como dijo Jesús. Vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra. Yo he sido salvado por el Señor para otras cosas. No para aguantar este tiempo, sino para entregarlo a mi Señor para lo que Él quiera. Amén.